Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a este encuentro tan importante y tan trascendental que tenemos en el Colegio de Abogados Rosaristas. Yo soy Cristina Castro, soy egresada de la facultad y estoy hoy con un personaje muy especial para celebrar quizás pues una de las fechas más importantes para nosotros los que decidimos en nuestra vida estudiar Derecho y quienes pues tuvimos la fortuna de haber pasado por esas aulas habiendo aprendido de la Constitución de 1991. Estamos con uno de los padres de ese texto, el doctor Antonio Navarro, quien fue uno de los presidentes, uno de los 3 presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Doctor Navarro, lo saludo muy especialmente desde la Universidad del Rosario. Un gusto saludar a todos los que nos están viendo y a ustedes en la Universidad del Rosario, que efectivamente jugaron un papel tan importante en uno de los antecedentes de la Asamblea, que fue ese consenso nacional que se llamó el movimiento de la séptima papeleta, que le abrió paso a esa posibilidad en 1990. Doctor Navarro, pues se acerca el 4 de julio, este gran cumpleaños número 30 de la Constitución de 1991, y siempre se evoca una imagen que es icónica de este momento histórico en la que está usted, está el doctor Horacio Serpa, fallecido lamentablemente este año, y también pues Álvaro Gómez, quien pues fue también víctima de un magnicidio años después a esa icónica imagen. Y me imagino que así como a todos pues les traen muchísimos recuerdos, a usted particularmente esa foto hoy, ¿qué le evoca? El momento más importante de la historia del país en la última generación, no me cabe duda, fue ese día cuando a todos los 3 presidentes de la Asamblea declaramos que entraba en vigencia esa nueva Carta Magna para el país, que fue el resultado de una serie de consensos que llevaron a hacerlo posible. De manera que fue un momento histórico que tuvo y ha tenido mucha importancia en la vida nacional. Doctor Navarro, quisiera preguntarle por su historia pues más personal con este movimiento de la constituyente, y que nos narre pues a todas las personas que están conectados con nosotros en este momento, cómo llega usted a convertirse en uno de esos 3 presidentes de la constituyente en ese momento. Fue una coincidencia histórica porque yo era miembro hasta 1990 de un movimiento alzado en armas que se llamaba el Movimiento 19 de abril de M19. La coincidencia histórica fue que negociamos un acuerdo de paz en 1989 y principios de 1990 que coincidió, sin haberlo usado así, con todo el proceso que terminó en la nueva Constitución. De manera que para mí, haber sido parte de esa negociación de paz fue una circunstancia sumamente interesante, importante, que nos puso en sintonía con lo que estaba pasando en el país, que era buscar una transformación de la Constitución de 1886 y terminó en 4 consensos: un consenso ciudadano, un consenso político, otro consenso institucional y un consenso de funcionamiento que le permitieron al país tener una nueva constitución. Antes de que usted pues regresara a ser parte de ese equipo negociador con el gobierno, se habían vivido momentos muy difíciles. Usted pues mismo había participado en una especie de diálogos un poco fallidos con el gobierno anterior y había sido víctima de un atentado, se estaba recuperando en Cuba. ¿Qué es ese llamado que lo convence de volver al país a apostarle nuevamente a una salida negociada? Sí, en 1984 y 1985 hubo un intento de paz entre varias organizaciones armadas, en este caso el M-19 y el gobierno de la época de Belisario Betancourt. Yo era el jefe del grupo de negociadores del M-19 y realmente no estaba terminado medio mal, terminó muy mal. Para mí, pues me arrojaron una granada en la ciudad de Cali, que me dejó hablando así como hablo ahora, a media lengua, literalmente, porque una esquina me entró por así por el cuello y me cortó un nervio que se llama el nervio hipoglóso, que controla la lengua. Entonces, el hipoglóso izquierdo no lo tengo y la parte izquierda de la lengua no la puedo controlar. Además de eso, me afectó gravemente el pie izquierdo y me llevó a la amputación de la pierna izquierda y casi me muero.
me cortaron la pierna en México y por eso yo digo a los mexicanos que yo tengo más raíces que ellos en su país, porque tengo un pedazo mío enterrado en alguna basurero estará el pedazo de pierna de Antonio Navarro enterrado en México. Sin embargo, pasados los años, estaba claro que el alzamiento armado no tenía sentido y liderados por Carlos Pizarro, el M-19 se incorporó a un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Berto. Yo me incorporé a la parte final de esa negociación porque no podía estar en las montañas. Yo estaba en el exterior porque sin pierna pues era imposible estar en el movimiento itinerante que es una guerrilla. Me incorporé en la parte final, fui parte del proceso final de negociación y confirmamos la paz a nombre del M-19, Carlos Pizarro y Antonio Navarro. Creo que fue una decisión totalmente acertada porque el alzamiento armado no tenía ni tiene futuro en Colombia. Después de eso, se incorporaron a la Asamblea Constituyente 3 grupos armados más: el Ejército Popular de Liberación EPL, el Movimiento Armado Indígena Tintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT. De manera que en 1991, 4 de 6 grupos guerrilleros que había en la época habíamos firmado acuerdos de paz. Pasaron muchos años para que las FARC se dieran cuenta de que debía haber hecho eso oportunamente en 1991 también. Pero bueno, lo hizo en el 2016. Y todavía falta el ELN, pero sin duda alguna el alzamiento armado tan vinculado a la historia de Colombia no ha tenido nunca futuro y lo que había que hacer era un acuerdo de paz que en el caso del M-19 fue coincidente con todo el proceso de búsqueda de una asamblea constituyente y nos dio la posibilidad de llegar con una tercera parte de los constituyentes elegidos por voto popular y sin ninguna favorabilidad por el apoyo ciudadano a la firma nuestra del acuerdo de paz y nuestro comportamiento después de que mataron a Carlos Pizarro, que fue el líder del M-19 en la firma del acuerdo de paz. Lo firmamos el 9 de marzo, el acuerdo de paz, y a Pizarro lo mataron en la tercera semana de abril del mismo 1990. Nosotros, pese a semejante lesión tan grave, firmamos la paz y cumplimos y seguimos cumpliendo el acuerdo de paz y nos mantuvimos en la palabra empeñada. Y eso hizo que la gente nos agradeciera votando por nosotros de manera muy importante como nuevos miembros de la Asamblea Constituyente en diciembre de 1990, y esa votación permitió que pudiéramos configurar una presidencia colegiada de 3 miembros, un liberal que tenía un tercio de los constituyentes, un conservador, Álvaro Gómez Hurtado, que era el grupo conservador más numeroso de los conservadores, que tenían otro tercio o tercera parte de los constituyentes, y nosotros, que éramos otra tercera parte de los constituyentes, si sumábamos la Alianza Democrática M-19 a las fuerzas alternativas. Doctor Navarro, yo quisiera preguntarle pues por ese rol que tuvo Carlos Pizarro en este tránsito hacia la paz. Él era un comandante muy particular que tenía pues múltiples admiradores en ese momento en el país y entiendo que tuvo un liderazgo muy importante en hacer que el M-19, a pesar de todos esos tropiezos tan graves, no desertara del proceso. ¿Cómo recuerda usted ese rol que tuvo él en esos años? Bueno, en 1985, después del atentado que me hicieron a mí en la ciudad de Cali, el M-19 volvió al alzamiento armado. Y ahí estaba Álvaro Fayad y Carlos Pizarro y todo el grupo de dirección del M-19 estuvo de acuerdo. Pero pasados por los años, Pizarro se dio cuenta de lo que era obvio, que el alzamiento armado no tenía punto de llegada, que era una especie de alzamiento armado sin fin, y que lo que había que hacer era negociar un acuerdo de paz. Y como jefe del M-19 y comandante del M-19 a partir de 1987, empezó a moverse en ese sentido y finalmente condujo a una negociación de paz con el gobierno de Virgilio Berto. Esa negociación de paz se hizo a lo largo de todo el año 1989. Tuvo dificultades, porque habíamos acordado una favorabilidad con el gobierno, pero esa favorabilidad, que necesitaba una reforma constitucional, se hundió en diciembre de 1989, cuando el cartel de Medellín y los extraditables metieron la mano
en el trámite de esa reforma constitucional. Entonces el gobierno decidió archivarla, retirarla, y al retirarla, entonces también nos quedamos nosotros sin la favorabilidad que habíamos negociado. Pero Pizarro tuvo la inteligencia de entender que la ciudadanía colombiana quería la paz, pese a estar en una época muy difícil, en que habían matado a Luis Carlos de Arán, en que había mucha violencia de los extraditables contra sectores del gobierno y del Estado colombiano. Había que continuar en esa negociación de paz hasta el final, y finalmente el 9 de marzo de 1990 firmamos la paz. Pizarro era un hombre muy inteligente, hijo de un almirante de la Armada. Fíjese usted, el papá de Pizarro fue almirante de la Armada colombiana, y eso le daba a él una formación fuera familiar, digámoslo así, de tipo militar, que se expresó en su alzamiento armado, donde él fue un comandante muy exitoso, pero tuvo la inteligencia y la capacidad de sentir lo que había que hacer en 1990, que fue la firma de ese acuerdo de paz. Cuando lo mataron a él, yo creo que mataron a alguien que sin duda alguna habría sido ya presidente de la República, porque además de su capacidad militar, de su inteligencia, era un hombre muy carismático, no solamente muy apuesto, que le gustaba mucho a las mujeres, que le decían el comandante Papito, sino también muy carismático, con una capacidad de expresión muy elaborada y con una visión del país que sin duda alguna le hubiera llevado a la presidencia de la República si no lo hubieran matado. Mataron 3 candidatos presidenciales en esas elecciones. Ya habían matado a Galán, mataron a Bernardo Jaramillo y después mataron a Carlos Pizarro. Esa elección presidencial de 1990, en la etapa final, en el último mes, yo que fui candidato presidencial, heredando la candidatura de Pizarro, tuvimos que hacerla sin salir un solo día a la calle durante 35 días. Los últimos 35 días hasta el día de la elección tuvimos que quedarnos encerrados en nuestras casas sin salir ninguno de los principales candidatos, ni César Gaviria, ni Álvaro Gómez, ni Rodrigo Lloreda, ni yo, pudimos salir a la calle porque los riesgos de salir eran que nos mataran como habían matado a otros 3 candidatos presidenciales. De verdad, fue un momento muy difícil, pero Pizarro tuvo una visión muy clara y muy de futuro, al entender que lo que había que hacer era un acuerdo de paz pese a las dificultades. Usted lo cuenta hoy digamos, de manera muy relajada, pero obviamente en ese momento el asesinato de Carlos Pizarro tuvo que haberlos puesto en una encrucijada. ¿Cómo se vivieron esos momentos de tensión, si las hubo, y cómo terminan resolviendo que ustedes cumplen la palabra empeñada? Fue una época muy difícil. Cuando nosotros estábamos ya en campaña, mataron a Bernardo Jaramillo. Pizarro y yo fuimos a Manizales al entierro de Bernardo. Fue un entierro multitudinario. Y luego vino el día que Pizarro iba en un avión hacia la ciudad de Barranquilla, y dentro del avión le dispararon. Yo estaba aquí en Bogotá, nos avisaron los escoltas que Pizarro había sido objeto de un atentado dentro del avión cuando ya el avión estaba en vuelo, que el avión se estaba volviendo a Bogotá y que lo iban a llevar a una clínica que está situada donde hoy está el hospital de la Universidad Nacional, a medio camino entre el centro y el aeropuerto del Dorado. Entonces yo me fui allá a esperar a que llegara Pizarro a ese sitio, a ese hospital. Entrando por una puerta, él entraba en una camilla por otra. Estaba todavía respirando, pero tenía 3 agujeros de salida de tiros de bala, uno en la frente, otro en un pómulo y otro en el cuello, pues le habían disparado por la espalda. Habían disparado desde una subametralladora dentro del avión contra la silla donde él estaba disparándole a la cabeza. Estaba todavía respirando, pero media hora después falleció. Compañeros nuestros intentaron empezar a armar desórdenes, pero yo tenía claro que teníamos que enterrar a Pizarro en paz, porque así había sido la decisión de paz que habíamos firmado. Convencí a los muchachos que estaban en las afueras del hospital de no armar desórdenes. Después llevamos a Carlos Pizarro ya embalsamado a la Plaza de Bolívar en la noche del día que lo mataron. Ahí lo mataron temprano en la mañana. Lo tuvimos toda la noche en las escalinatas del Congreso, y muchísimos, miles, yo diría, decenas de miles, centenares de miles de personas fueron a visitarlo, a darle el último adiós toda la noche.
iban a darle serenatas, a cantarle los grupos de serenateros. Y al otro día nos acompañaron 50.000, 100.000 personas a enterrar a Carlos Pizarro, llevándolo a pie, primero a la Catedral Primada, donde le hicieron una misa digamos, de entierro, de requiem, y luego a pie hasta el hospital, perdón, hasta el cementerio central en Bogotá, en la 26, y ahí lo enterramos y ahí está todavía en una tumba el cadáver de Carlos Pizarro. Y luego de eso nos reunimos los miembros del M19 que teníamos, digamos, cargos de dirección y tomamos la decisión de continuar cumpliendo el acuerdo de paz. Si Pizarro había muerto por la paz, no nos iban a hacer retroceder con el asesinato de Pizarro de la decisión de cumplir la palabra. Nuestro eslogan en esa época era palabra que sí. Decíamos que la palabra había que cumplirla como en la época de nuestros abuelos, cuando no había escrituras ni notarías y los negocios se hacían de palabra. Y efectivamente seguimos cumpliendo la palabra y la historia nos ha dado la razón. ¿Qué viene después de esa muerte de Pizarro hasta esa icónica foto con la cual comenzamos esta charla? ¿Qué pasa en esos meses? Bueno, primero se consolida el consenso ciudadano, porque coincidiendo con nuestras negociaciones de paz, empezó el movimiento estudiantil que terminó llamándose el movimiento de la séptima papeleta. Realmente la séptima papeleta aparece como la idea de que la Asamblea Constituyente tiene que ser el resultado de un voto popular, porque en la Constitución vigente no existía la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Entonces el movimiento estudiantil y con sectores académicos empezaron a mover la idea de una Asamblea Constituyente y en diciembre de 1989 o enero de 1990 apareció la idea de llevar a las urnas una papeleta más a las elecciones del 11 de marzo, que era una séptima papeleta. En esa época los votos los repartía el Estado, no los repartía el Estado, los repartían los partidos por los candidatos. Entonces había un voto por alcalde, otro voto por concejales, otro voto por gobernadores, otro voto por senadores, otro voto por representantes a la Cámara. Eran 5 papeletas, una consulta popular del Partido Liberal para escoger su candidato, la 6ª papeleta. Entonces propusieron una séptima papeleta, un séptimo voto, que dijera sí a una asamblea constituyente. Nosotros, cuando esa idea apareció, estábamos todavía, digamos, en la parte final de la negociación, pero la apoyamos con pleno entusiasmo, nos pareció una muy buena idea y se volvió realidad. El 11 de marzo de 1990, cuando se hicieron esas elecciones que le he citado la lista, hubo también un séptimo voto, sí, a una asamblea constituyente. Fue un voto ilegal, porque no había ninguna norma que lo permitiera y por lo tanto no se contabilizó formalmente. Pero más de 2 millones de personas introdujeron ese voto en las urnas y lo volvieron un hecho político. Después, el gobierno de Virgilio Balso, mediante el decreto de estado de sitio, estableció que en las elecciones siguientes, que eran las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990, se contabilizara un voto que dijera sí o no a una asamblea constitucional, decía. Y efectivamente, por decreto de estado de sitio, se repartió, esa vez los repartió el Estado por primera vez, tanto la elección, los votos para elegir presidente de la República, como esa séptima, ya no era séptima, sino segunda papeleta, ese voto por la Asamblea Constituyente los repartió el Estado y el 89.6% de los ciudadanos votaron sí a la realización de una Asamblea Constituyente en una votación de más de 8 millones de votos el 27 de mayo de 1990. Ahí se configuró el consenso ciudadano en 2 etapas, la séptima papeleta primero y después el voto del 27 de mayo. Después vino un consenso político. El presidente Gaviria nos convocó a las principales fuerzas políticas que habíamos sacado más del 5% de la elección presidencial para que hiciéramos un acuerdo político de cómo realizar una asamblea constitucional, que sería César Gaviria. Y entonces estableció que se iba a elegir el 9 de diciembre de 1990, que serían 70 miembros
más unos grupos más para unas organizaciones que firmaban acuerdos de paz, que sesionaría entre febrero y julio de 1990 durante 5 meses y que tendría un temario preestablecido. Ese fue el acuerdo político. Ese texto se convirtió en un decreto de estado de sitio y se fue a revisión de la Corte Suprema de Justicia, que hacía la revisión de la constitucionalidad de los textos que eran, digamos, decretos ley de estado de sitio. La Corte Suprema de Justicia analizó el decreto ley de convocatoria de la Asamblea Constitucional y por 12 votos contra 11, por un voto de diferencia, lo aprobó con una modificación. No tendría temario establecido. El temario quedaba en manos de los elegidos el 9 de diciembre de 1990. Por lo tanto, sería una asamblea constituyente, no constitucional. Ese fue el tercer consenso. Las instituciones colombianas, en este caso la justicia y el ejecutivo, más los partidos políticos que ya se habían puesto de acuerdo, le dieron forma a una asamblea constituyente que debía empezar a sesionar en el mes de febrero de 1991. Vino la elección de los constituyentes, como le digo, los liberales eligieron 24 constituyentes, los conservadores eligieron en varios grupos como unos 20 constituyentes. Nosotros, la Alianza Democrática M19, elegimos 19 constituyentes y otras fuerzas independientes eligieron 4 más. Y entonces terminamos con una asamblea constituyente donde nadie tenía mayorías, sino que había 3 tercios, un tercio liberal, un tercio conservador, encabezado por Álvaro Gómez y su Movimiento de Salvación Nacional, y un tercio de independientes o alternativos, encabezado por nosotros, que teníamos 19 de los 70 constituyentes. De ahí surgió la posibilidad de una presidencia colegiada. Esa presidencia colegiada de 3 miembros fue la que produjo el cuarto consenso, el consenso de funcionamiento. Y trabajamos durante 5 meses, y a los 5 meses, con la Constitución nueva ya escrita, decidimos entonces que haríamos una proclamación de la nueva Constitución en coro, que es la foto de la que usted está hablando. Usted en ese tiempo, doctor Navarro, había tenido pues un paso particular en su vida política, que había sido ser designado ministro de Salud. Cuéntenos cómo vive esa experiencia y cómo se hace el tránsito hacia ser constituyente. Sí, efectivamente, cuando hicimos el consenso político, el acuerdo de las fuerzas políticas, que habíamos cerrado más del 5% en la elección presidencial del 27 de mayo del 90, el presidente Gaviria dijo: hagamos un gobierno de coalición, porque este gobierno va hacia la realización de una asamblea constitucional, como la digo, era la tercera en 1991. Entonces, conformamos un gobierno de coalición. Y efectivamente, pues, los liberales estaban en el gobierno, pues el presidente era liberal. Los conservadores participaron del gobierno y a nosotros también nos invitaron. Y a mí me ofrecieron el Ministerio de Salud. Yo soy ingeniero sanitario, estudié y trabajé en salud pública, y entonces me pareció que podía ser importante trabajar en el Ministerio de Salud en el tema de salud pública, y acepté la designación como ministro de Salud. Y empecé a hacer investigaciones con una institución que era completamente nueva en ese momento, llamada la Superintendencia Nacional de Salud. Investigaciones de malos manejos en el Instituto Colombiano del Seguro Social. Y empezamos a hacer investigaciones de corrupción en compra de medicamentos en el Seguro Social. Y todo eso tuvo un gran impacto en la opinión pública y ayudó a que a los 3 meses y medio que yo renuncié al ministerio para ser candidato a la Asamblea Constituyente, muchísima gente nos acompañara con su voto el 9 de diciembre. Doctor Navarro, ¿cómo recuerda usted a Horacio Serpa? Horacio Serpa era un hombre de avanzada. Yo lo conocí cuando hicimos el intento de paz inicial de 1984 y 85, y cuando estuvimos varias veces en campamentos del M19 en esa época, 84 y 85.
un hombre de avanzada, un hombre que apoyaba el proceso de paz, un hombre que quería que las cosas funcionaran, pero era pues parte del partido de gobierno en ese momento, del Partido Liberal. Ellos querían que como los liberales eran los que más constituyentes tuvieran un presidente liberal, un primer vicepresidente que fuera uno de nosotros de 2019 y un segundo vicepresidente que fuera de Salvación Nacional. Yo no estuve de acuerdo con eso y entonces ahí fue donde me hice amigo de Álvaro Gómez Hurtado. Lo invitamos a una reunión, yo lo invité a una reunión para conversar sobre el tema de la asamblea. Él aceptó, nos reunimos en una casa en el norte de Bogotá una tarde y nos dejaron solos. Y a los 5 minutos sentimos que había química. Ahí fue cuando abordamos la presidencia colegiada, no una presidencia, primera vicepresidencia y segunda vicepresidencia, sino una presidencia de 3 miembros colegiados. Y le conseguimos mayoría y la volvimos realidad. Pero ahí entendimos que podíamos comunicarnos y que podíamos entendernos y que podíamos encontrar acuerdos con alguien que pensaba muy distinto a nosotros en muchas cosas, como era un jefe conservador de la naturaleza de Álvaro Gómez Hurtado. Pero además, unos años antes, el M-19 había secuestrado a Álvaro Gómez. Así que sentarse a hablar Álvaro Gómez con nosotros era también un gesto de reconciliación que fue importantísimo en ese momento de la vida política colombiana. Y como explica el doctor Navarro, esa empatía que sintió en su momento Álvaro Gómez, pues por ustedes que, como bien dice, habían pasado de ser sus verdugos a sus coequiperos. Sí, esa es una cosa de la realidad que muestra que la reconciliación es posible. Claro, yo no había sido parte de los que habían participado en el secuestro de Gómez Hurtado. Mi organización sí, el M-19, pero no yo personalmente. Eso ayudó a que hubiera un poquito menos tensiones. Pero sin duda alguna, hubo química, hubo sentimiento de la necesidad de hacer una nueva constitución, de hacer una presidencia colegiada, de trabajar por consenso, y eso demuestra la posibilidad de la reconciliación entre colombianos. ¿Y usted siguió teniendo alguna relación personal con Álvaro Gómez en los años siguientes antes de su muerte? Sí, claro, aunque yo pues después de eso tuvimos después de la Constitución vino la elección del nuevo Congreso y ahí perdimos. Realmente nos ganó la política tradicional y yo me fui después de la elección presidencial del año 2000, perdón, del año 1994 me fui para Pasto. Yo participé en la elección presidencial del 94, me fue mal, quedé tercero, pero con muchos menos votos que la vez anterior. Y me fui como para Pasto a ser candidato a la alcaldía de Pasto y me dijeron alcalde de Pasto. Y Gómez se quedó en Bogotá. Pero sí mantuvimos algún tipo de relación con Gómez amistosa, pese a que habíamos tenido una diferencia sobre la decisión nuestra de que los que habíamos estado en la Asamblea Constituyente no podíamos ser candidatos al Congreso y Gómez quería que sí, que los constituyentes fuéramos candidatos al Congreso. A mí me parecía que era legislar en causa propia y que eso no era correcto. Ahí tuvimos la única diferencia que tuvimos con Gómez en todos los temas de fondo de la manejo de la Asamblea fue esa. Pero pese a esa diferencia, seguíamos manteniendo una relación no tan cercana como en la época de la Constituyente, pero una relación de amistad. Él fue embajador en Francia. Yo no quise aceptar ningún tipo de embajadas antes de irme para Pasto. Y bueno, ahí manteníamos una relación, digamos, de comunicación no muy cercana, pero efectiva. Doctor Navarro, usted pues ahorita me acaba de hacer referencia a las FARC, que pues evidentemente no se montaron a ese bus de la paz que pasó en 1991. Sin embargo, una vez ellos pues firman el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, se abrió también en su momento esa discusión de si se requería un cambio constitucional para ese proceso de paz. ¿Usted cómo? Yo creo que ni en ese momento se necesitaba un cambio constitucional, ni hoy se necesita una nueva constitución. Se necesita es aplicar la constitución que tenemos. ¿Se le pueden hacer modificaciones a la constitución? Sí, pero modificaciones menores. Los elementos centrales de la constitución lo que hay que hacer es aplicarlos.
sobre todo la concepción de Estado social de derecho que está en el título, en el artículo primero de la Constitución. Colombia es un Estado social de derecho y eso se transformó en una lista de derechos bastante completa y unos instrumentos como la tutela para hacerlos cumplir y la creación de la Corte Constitucional para que se garantizara. Eso lo que hay que hacer es que se vuelva realidad, más que hacer una nueva constitución. Ni en el 2016, ni hoy se necesita una nueva constitución. Doctor Navarro, usted a propósito pues, de este cumpleaños número 30 de la Constitución escribió un libro sobre su experiencia en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué lo motivó a hacer un ejercicio pues, extenso y tan complejo de memoria? Pues realmente se cumplía 30 años en un momento complejo de la vida nacional. No teníamos todavía toda la serie de situaciones más recientes, pero eran 30 años en un momento en que el país estaba buscando salidas. Me parece una manera de ayudar era escribir qué era lo que había pasado en ese momento y su importancia para que no fuéramos a confundirnos. A veces hay personas que piensan que hay que hacer lo mismo en Colombia que se está haciendo en Chile, que es que todo el movimiento popular conduce a una nueva constituyente. No, Colombia no necesita una nueva constitución. Colombia necesita aplicar la constitución existente, volverla realidad para disminuir la desigualdad, para mejorar la situación de muchísimos ciudadanos en condiciones de pobreza, en condiciones de desempleo, para que los indígenas tengan plenos derechos. Lo que hay que hacer es aplicar plenamente los principios de la Constitución del 91. Porque en 1991 esa Constitución del 86 sí necesitaba ser cambiada. ¿Qué tenía ese texto para quienes pues, no vivieron esa época? Que generaba como una ansiedad de cambio que evidentemente pues casi que hay un consenso entre los constituyentes de que no se necesitaría hoy. En 1990 estaba vigente una constitución, primero muy antigua, segundo que no había sido el resultado de un consenso nacional. La constitución de 1886 fue el resultado de la victoria en una guerra civil de un partido, el Partido Conservador, sobre otros partidos, el Partido Liberal. Entonces era una constitución de una sola visión del país, que había sido modificada a lo largo de los años siguientes varias veces, pero se mantenía esa visión, digamos, parcial de la sociedad colombiana. En cambio, la de 1991 es el resultado no de uno, sino de 4 consensos: un consenso ciudadano, un consenso político, un consenso institucional y un consenso en el marco de la Asamblea Constituyente. De manera que no solamente es una constitución moderna, con una carta de derechos y un Estado social de derecho establecido como punto de llegada, sino que además fue el resultado de un amplio consenso que hoy no se puede reemplazar en un país polarizado como el que tenemos en Colombia. Doctor Navarro, ¿qué historias no contadas, que por decirlo así Chivas tiene su libro, que sean una novedad hoy que de pronto no se supieran en su momento? Más que todo anécdotas de lo que pasó en los antecedentes de la Asamblea, de lo que pasó dentro de la Asamblea con varios temas, de los desarrollos que tuvo la Asamblea. Yo creo que además del Estado Social de Derecho, de los derechos de los indígenas y de su plena realización en la Constitución, que les dio territorio, les dio capacidad de autogobierno, les dio jurisdicción especial, les dio favorabilidad para tener representación en el Congreso de la República. Está también los derechos de la población afro en la costa pacífica colombiana, el fin del bipartidismo y el pluripartidismo en Colombia, el fin de los gobiernos en estado de sitio, que habían sido la segunda mitad del siglo XX. Se gobernaba mucho más tiempo por decretos de estado de sitio que por leyes establecidas por el Congreso. Se da la posibilidad de varios tipos de modelos de desarrollo económico. Se ha dicho, algunos han dicho que la Constitución es neoliberal. Eso está totalmente equivocado. La Constitución es neutra en cuanto a modelo de desarrollo económico. Se dio el control de la inflación, dándole autonomía
a la Junta Directiva del Banco de la República y quitando el Banco de la República de su capacidad de emitir dinero del control directo del gobierno. De manera que muchas cosas de lo que sucedió y también mostramos todas que no se han desarrollado bien. Por ejemplo, la descentralización ha sido parcial y no se avanzó lo suficiente. La participación ante el artículo 103 tiene una serie de mecanismos de participación ciudadana, de democracia participativa, se ha aplicado también de manera muy parcial por la ley que han desarrollado esas formas de participación. No ha sido tampoco suficientemente bueno el sistema de concurrencia de poderes para los órganos y mecanismos de control del país. Pero bueno, en general, los avances constitucionales del 91 son, digamos, muy importantes y hay que defenderlos y fueron resultados de consenso. Yo vuelvo a repetir, en un país polarizado, la idea de hacer una nueva constituyente es una equivocación. Doctor Navarro, muchísimas gracias por esta extraordinaria narración de lo que fue pues, el proceso constituyente. Yo quisiera hacerle una última pregunta y es que durante pues, muchos años se ha calificado la Constitución de 1991 como la mejor del continente, como una constitución para ángeles. ¿Usted siente que todos esos elogios que se le han hecho a ese texto, digamos que hacen justicia frente a los 30 años que tiene de habernos acompañado en la vida nacional? La Constitución es una elaboración humana. Digamos, la elaboración humana también tiene defectos y imprecisiones y todas no funcionan bien. Se le han hecho reformas a la Constitución, algunas buenas, la mayoría innecesarias y algunas otras malas. Se han hecho reformas que después han tenido que retrocederse. Por ejemplo, la constituyente prohibió la reelección presidencial. Después se permitió la reelección presidencial por un periodo, por un nuevo periodo, y después se tuvo que volver a retroceder. No es de ángeles, ni mucho menos la Constitución, pero fue sin duda un buen resultado para su momento y sigue siendo un buen resultado para el país. Bueno, doctor Navarro, pues este 4 de julio también un gran feliz cumpleaños para usted, que también cumple 30 años de haber sido el presidente de uno de los 3 presidentes de esta Asamblea Nacional Constituyente. Evidentemente, el país y el derecho le deben muchísimo a ese momento histórico y a ese proceso que ustedes pues lideraron en 1991. Le agradezco de manera muy especial el habernos acompañado en esta charla para el Colegio de Abogados Rosaristas y pues invito a todas las personas que nos están viendo a que lean el libro del doctor Navarro y el libro que hace el Colegio de Abogados Rosaristas en homenaje a estos 30 años de la Constitución Política de 1991. Muchísimas gracias por la invitación a conversar con ustedes y mucha suerte en ese esfuerzo de poner en vigencia lo que hicimos hace 30 años. Muchísimas gracias y un saludo a todos.